De las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Bueno, mis amigos, muy buenos días para todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Venga y le cuento, donde estamos cerrando este mes. ¿Qué mes tan largo? Uy, Dios mío, qué mes tan largo. Más largo que obra civil en Colombia, más largo que... Uy, no, qué vaina tan larga. Qué vaina tan larga. Más largo que indigestión en la casa de la suegra. No, o sea, es que no sé cómo describir la longitud de este mes, bastante extenso, pero hemos llegado al final de este mes de marzo y eso nos marca que el 2026 va llegando a su primer tercio, que es el inicio del mes de abril. Quiero presentar rápidamente a mis contertulios, nuestros compañeros panelistas, periodistas, analistas. Rápidamente le quiero dar paso a mi querido Juan Pablo Romero Peña. Mi querido Juan Pablo, buen día para ti, ¿cómo vas? Buenos días, David, buenos días, Donny, buenos días a toda nuestra audiencia, muy feliz, listo para comenzar a analizar y a comentar y a debatir de estos temas muy interesantes de Colombia y del mundo. Así es, muchos temas interesantes en Colombia, en el mundo, en Venezuela, donde están pasando cosas también, y ya vamos a estar hablando de los titulares. Mi querido Donny, buen día. Buenos días, compañeros, compañeras. Espero que me hayan amanecido muy bien. Un mes tan largo como la cancha de Capitán Subasta, que científicamente mide 18 kilómetros. Oiga, sí, uy, que es tan largo, yo insisto. Ustedes dirán, pero ¿por qué este hombre está exagerando? No sé, es que este mes me apaleó un poco, pero estamos también saludando a todas las personas en este arranque. Por favor, desde ya, dejen su comentario, dejen su interacción y también interactúen y compartan con nosotros en la cajita de comentarios. Vamos a ir rápidamente con los titulares porque tenemos que estar hablando de lo que ha pasado con Huescol y Petro. Ese es uno de nuestros titulares. Sí, Huescol, nunca llegamos a pensar esto con la directora, de llegar a hablar de Huescol, del hombre de la W en la gorra. Venga, le cuento, bueno, sí, exacto, sí, bueno, yo la hago así, pero es exactamente así como tú dices, exactamente como tú dices. La visita que tuvo a casa de Nariño, vamos a estar hablando de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Vamos a estar hablando también de la descartación o el descarte de la alianza entre Fajardo y Paloma, un golpe que favorece y mucho a la candidatura de Iván Cepeda. Vamos a estar hablando de Guarumo, y esto no es una fruta ni un municipio en el Tolima, esto es una encuesta, la encuesta de Guarumo. Vamos a estar hablando también de lo que está pasando con la lucha de poderes, porque tenemos, parece, una continuidad del chavismo, un chavismo incipiente, un chavismo que está próximo a desaparecer, pero no precisamente por María Corina, sino por una actriz que ahí, bajito del agua, como diría una canción, está sonando y bastante. Y si nos alcanza el tiempo, como dijo nuestro director de emisión hoy, Bogotá puede que sí o puede que no. Ya vamos a estar hablando de lo que pueda pasar con la carrera civil. Así que bienvenidos y desde ya compartan, comenten e interactúen con nosotros. Por favor, sí, por favor, necesario. Bueno, chicos, vamos a estar hablando entonces de lo que ha sido la visita, como que visita protocolaria, podríamos decir acá, visita presidencial, visita... eh, ay, no. Bueno, voy a arrancar justamente hablando con la nota de prensa que entregan nuestros amigos, colegas y el medio estatal, RTVC Noticias, que habla de pues un entrecomillado, abre con un entrecomillado, que es: el verdadero camino fácil es la educación y no la violencia. Hay que recordar que, rápidamente para poner en contexto a la audiencia, Westcol, que es tal vez el creador de contenido para muchos más grande de Colombia y uno de los streamers más importantes y con mayor audiencia de todo el mundo, organizó justamente esta visita. Opa, se nos metieron aquí en el rancho. Organizó esta visita para la Casa de Nariño a fin de hablar con el presidente Gustavo Petro y dar a conocer
sus puntos de vista, hacerle preguntas, charlar con él. Ahí se tomaron esta foto, no es montaje de la IA, esto pasó, usted no tiene fiebre, usted no tiene 38, 39, 41, 42 de fiebre, usted está viendo algo que pasó en Casa de Nariño y aprovechó Huescol para hablarle en nombre de toda esa audiencia y enfocar una conversación que a mí en lo personal me sorprendió bastante, porque habló del tema de los jóvenes. Sabemos que la comunidad de Huescol vienen siendo desde chicos que tienen los 9, 10 años hasta personas incluso mayores, de mi edad o incluso mayores a nuestra edad, hablando un poco de los jóvenes, de las problemáticas que han tenido los jóvenes, de cómo el gobierno ha impactado a favor o en contra lo que ha pasado con los jóvenes y dejó unas perlas bien, bien interesantes, ¿no? El presidente Petro y Huescol tocaron temas muy puntuales, recuerdo mucho porque tuve la oportunidad de entrar aquí y vi una buena parte de la charla desde la educación y también desde la seguridad. Entonces, digamos que el presidente también le habló un poco desde su tecnicismo, desde su lenguaje, los alcances que ha tenido el gobierno, lo que ha pasado. Huescol incluso mencionó en una parte muy puntual en la entrevista donde menciona lo que era el subsidio de Familias en Acción, que lo llegó a recibir y cómo él celebraba este pequeño logro, y cómo pues también esperaba que el gobierno de aquí en adelante, de lo que pueda suceder, pues hayan mayores y mejores oportunidades para los jóvenes que pues en este país, en un país como Colombia, donde las oportunidades laborales son pocas y donde la población de ninis va en aumento, pues muchas personas quieren tomar el camino que tomó Huescol, el camino de ser streamer, el camino de ser creador de contenido, como una oportunidad para cambiar su vida. Ya para cerrar y darles paso, pues hablando un poco el brochazo, fue un live que tuvo un récord impresionante, llegaron a tener aproximadamente más de 1,5 millones de personas conectadas en la plataforma Kik, marcando una tendencia fuerte en Colombia, y se espera una segunda parte, no con el presidente Gustavo Petro, sino nada más y nada menos que con Álvaro Uribe, próximamente, seguramente desde el Ubérrimo, así como Huescol visitó Casa de Nariño, pues ahora seguramente visitará la finca de Uribe o quién sabe dónde lo va a recibir. Así que bueno, interesante también la apertura de estos personajes políticos a las audiencias nuevas y de un acercamiento también a la política. ¿Quién iba a pensarse hace 3 años, 2 años, un año o hace un mes que Huescol iba a estar con Petro? Y bueno, eso también habla un poco de la accesibilidad que busca en este momento electoral el presidente Gustavo Petro, buscando, ¿por qué no?, sumar votos desde la continuidad al candidato que puede tomar la posta en este gobierno nacional, en este gobierno del cambio. Quiero escuchar el análisis sea de Juan Pablo, sea de Donny, chicos, ¿qué opinan al respecto? Mientras yo voy aquí ubicando el banner inferior. Y bueno, ¿cómo les pareció? Yo la verdad, estoy sorprendido. No para mal, me sorprendió bastante, pero para bien. No sé, Juan Pablo. Bueno, pues yo creo que esto es una gran estrategia comunicacional. Digamos que los streaming ahorita, los influencers son grandes figuras ahorita importantes en el público joven, incluso dejando atrás los periodistas, ¿no? O sea, porque ya ahorita los jóvenes no prefieren informarse por un periodista o por un portal de noticias, sino ahora es por medio de los influencers. Esto también, y lo voy a hablar desde la estrategia política, digamos que estas figuras, estos influencers son una gran, digamos, puerta de visibilidad para estos líderes, digamos, caudillistas como lo es Gustavo Petro o como lo es Álvaro Uribe. Tengo entendido que el próximo 10 de mayo va a ser con Uribe en el Ubérrimo y digamos que son unas grandes, digamos, pantallas para, digamos, para que estos dos líderes que se disputan el poder en Colombia y son de gran influencia, pues tengan una gran influencia y más ahorita en la época electoral, porque digamos que cada uno tiene su candidato, el uribismo y el petrismo tienen sus candidatos y digamos que esto es una gran puerta, también lo es para el presidente Petro, porque pues el presidente Petro ya está a punto de terminar su mandato y él necesita ya empezar a entregar como un balance y pues este streaming fue lo de mejor que pudo haber encontrado el presidente Petro como estrategia electoral y también el uribismo, también digamos cuando entrevisten al presidente, el expresidente Uribe, pues va a pasar lo mismo a favor de su candidata y digamos lo que él también hizo en el pasado cuando fue presidente en los 2 periodos.
Mi querido Dani, perdón, ¿te escucho? Oiga, yo inicialmente cuando conversamos de tocar el tema en el programa, de hecho a mí me parecía una mala idea. El muchacho a mí particularmente, respetando los gustos, no es de mi agrado, porque en sus en vivos tiende a ser muy homofóbico, tiende a ser gordofóbico, tiende a referirse muy feo a las personas, y creo que esa guachada, bueno, guachada no que tiene que ver con lo indígena, esa patanería le suma muchas visualizaciones, hasta ahí mi pequeño paréntesis. Luego me comprometí a verlo, ok, y es inevitable no sentir la emoción que el muchacho sentía antes de entrar a la casa del niño. Tus risitas, como este flow, como que esto es todo lo que voy a oír. Eso se lo comparto, me pareció muy chévere el sentimiento compartido que transmitía a través de su streaming. Como él dijo, era un streaming muy de él, muy natural, no es lo típico de los periodistas, los canales tradicionales, es para que estos coman. Y efectivamente, por lo menos en Blue Radio, que es como la referencia que yo tengo más para escuchar, como qué pasa al otro lado de lo que yo pienso, estaban encantados. Veo que Tifum les gustó, a la gente le parece diferente por la forma tan coloquial en la que se expresa Westcol, que le llega efectivamente, como decía Juancho, pues a un público muy joven, ¿no? No sé qué tan desinteresados, porque Westcol siempre fue muy enfático en decir, al joven no le interesa, al joven no le interesa. Yo creo que sí le interesa. Lo que pasa es que no hay muchos streamers jóvenes que hablen del tema, hasta que caen en cuenta que es algo importante, ¿no? Porque yo creo que la importancia en la política se la dan las personas a medida que van creciendo y van entendiendo que ser apático, como dijo Petro, esos son apáticos políticos, es una vaina totalmente diferente, con un tema tan importante que afecta a su vida, pues, ajá. Pero bueno, volviendo al tema, varios puntos aquí en mi libreta de Harry Potter. El hombre se tiró, arranquemos por la del pasillo, ¿no? ¿Quién iba a pensar en su vida que con tantos cuadros iba a parar precisamente en un apellido tan rimbombante? Preguntando como un turista cualquiera, en este cuadrito, ¿qué es lo que dice? Y Petro no es bobo. Petro aprovecha, ¿no? El papayazo que le pone ahí y remarca su idea de que Colombia necesita un cambio, porque, pues, ajá, la misma familia siempre. Quiero pararme ahí, tengo muchos datos, pero ¿a ustedes cómo les parece eso? Y si tienen más. Uy, ese tema puntualmente es sumamente poderoso porque ahí el vainazo curiosamente va para algunos de los candidatos, ¿no? O sea, cuando Petro le dice, estas son las familias, recuerda los apellidos. Bueno, estoy parafraseando un poco lo que dijo el presidente Petro, recuerda los apellidos y mira los candidatos que hay. Y Petro queda como, ay, fue madre, no lo tenía muy en consideración. Pues dijo, Y se tiró un dato, ¿fue que dijo? sí, fue como un tema aquí bastante particular. Juan. Bueno, pues yo creo que con este gesto Petro dio a entender, y digamos se dio a entender en ese momento que el poder aquí en Colombia ha sido simplemente heredado, como si fuera esto una monarquía, más no como una república. Y pues la verdad sí, este país se ha comportado más como una monarquía que más que como una república, desafortunadamente. Voy a entrar ahí en temas históricos. Las mismas familias han gobernado. Y digamos que en eso sí tiene una parte mucho la razón. Este país parece más una monarquía que más que parezca una república. Se han repartido aquí el poder, los nietos, los hijos, y todavía quieren seguir gobernando. Entonces, desafortunadamente, en esa parte se vio un fuerte mensaje de que Colombia todavía sigue en las mismas, y que el país no puede permitir que vuelva a caerse en ese estilo de herencia del poder, porque se hereda el poder técnicamente, y eso es lo que, digamos, trata de, digamos, en esta ocasión, no tanto, digamos, dejarse entrever que quieren recuperar el poder los mismos de siempre. Ese video, y me tomo la palabra, perdón, don David, es que ya anoté muchas cositas. Yo lo parto en tres partes, ¿no? La introducción, que es la fría que Petro le da la mano, y Huesco, que es parte del atractivo de la entrevista, le dice, es que usted me dejó esperando más de 1 hora y media. Y es algo que todos hablamos, todos charlamos, pero no muchos se lo dicen. En la CELAC también se echó 2 horas para llegar y empezar, y eso dejó al plantado y toda la vuelta. Entonces, ese tipo de detalles suman, claro, y pues madre, es que Petro tiene esa mala maña. ¿Él cómo responde? Con este trabajo toca. No, papi, tiene que ser cumplido. Esto, ¿Qué uno. apellido tiene? Véala, eso. ¿Suena? Listo, ¿me avisas? Sí, me avisas. Es que se me cargó acá, pero si quieres la ponemos acá y lo analizamos.
Eso. A ver. Hizo, ¿dónde nació? ¿Qué apellido tiene? Tiene apellido León Valencia. Ah, bueno. ¿Y Guillermo León Valencia. ¿Y este qué apellido tiene? A ver, yo pillo cómo es. Gerard Restrepo. Ajá. ¿Y este qué apellido tiene? A ver, yo veo. Pastrana Borrero. ¿Usted no le da una vaina pensar que en una democracia pareciera que tuviéramos herederos que se suceden en el poder? Porque los apellidos que acaba de mencionar siguen vigentes. Épale, ahí tiene un código. Valencia, Lleras, Pastrana. Todos son como herederos, sí, tiene toda la razón. Ahí tiene ¿Cómo puede existir una democracia? pues hay mucho, hereditaria? usted dice que ahí hay una que hizo. El tiro en código me encanta. Eso es lo que le llega a los chinos. Y quiero continuar de pronto para darles paso con otra parte. Petro definitivamente no es pendejo. La segunda parte que está en la mesa, por cierto, la Casa de Nariño, al menos lo que nos mostraron es todo un museo, ¿no? O sea, lo chévere de la entrevista es que lo hace meter, lo hacen, ¿cómo le llaman ahora? Es un stream de inmersión. Yo me sentía detrás de ellos, ahí mirando y tan bacano. Como caminando con ellos. Entonces llega un punto donde decía, creo que era Juan que le mencionaba, o David, yo fui beneficiario de los subsidios en su momento del COVID, ¿no? Petro, que no es explícito, él dice, eso fue durante el COVID, ¿no? Lo mira de reojo. Yo creo que Petro piensa Iván Duque y automáticamente se la voltea y le dice, pero yo prefiero que esos subsidios vayan a personas que no pueden trabajar. Y Huesco responde, sí es cierto, los jóvenes podemos trabajar, exacto. Son detalles de esos que hacen de Petro un participante disimulado en la política, porque aunque no lo diga explícitamente ni mencione nombres, está mandando red flags de lo que es la derecha, ¿no? Pienso yo. Sí, vayan hablando, ya les tengo aquí el otro clip que está cargando, no sé si tienes una opinión de más para agregar, Juan Pablo, mientras ya les cargo el otro clip que también fue de los más polémicos justamente en redes sociales. Incluso yo hace unos meses fui al Palacio Bukele. Nariño y Ahí caminé por todo el pasillo de expresidentes de los cuadros, y sí, no sé si llamarlo anacrónico, pero es anacrónico ver, digamos, cómo se han heredado el poder sistemáticamente de las mismas familias de siempre, y lo que decía Petro ahí, y digamos que un poco coordina con lo que digo, se han heredado el poder, técnicamente así una monarquía, y digamos que y no quieren dejar el poder. Vemos que los herederos siguen queriendo mantener el poder y otra vez volver al poder. Entonces digamos que es esa parte. Lo del influencer, pues veo que inició como con un contrapunteo entre los dos, cuando le dijo lo de la llegada, digamos, tarde del presidente, y digamos que sí, pues a mí tampoco es que me gustan mucho los influencers. Hay unos que son muy buenos, me parece que hablan de cultura, política, muy interesante, filosofía, pero hay otros que le restan a la humanidad. Yo creo que hay unos que no tienen ningún talento, y como se decía ahorita, alguno de ustedes decía que es ahorita el nuevo como trabajo de los jóvenes, ¿no? Querer ser influencer, pero hay que tener cuidado en ese sentido, porque muchas veces se crea contenido a veces banal, vacío, tonto a veces. Entonces hay que tener cuidado con esto y pues no caer en esas imprecisiones si se quiere ser influencer. Por ejemplo, ahí yo quiero acotar también que Huesco le preguntaba ¿por qué cree que en Colombia el OnlyFans funciona tanto? Yo siento que él da por hecho, y aparentemente su comunidad, que la situación está tan mal que hay que ser de OnlyFans o hay que ser matón. Yo por lo menos lo veo así. Yo siento que él estaba muy negativo, hacía preguntas tipo ¿cuál es el camino más fácil para que un joven haga plata? Pues Petro no le va a decir, no, el narcotráfico y la cocaína porque es mandar un mal mensaje, pero sí lo vi muy insistente con esa pregunta. La de, ¿su gobierno es bueno? ¿Usted cree que su gobierno es bueno? Me gusta porque Petro le dice, pues tiene errores, pero ha tenido logros. Logros. Eso es un punto a favor para él. Le pregunta, ¿usted qué cree sobre lo de debatir? Es un vainazo que le tira a Cepeda donde le dice, es importante debatir, es importante discutir en persona. Lo estoy parafraseando más o menos así lo que le dice, pero yo siento que le está diciendo a Cepeda, papi, actívese públicamente porque este cargo necesita debatir. Y finalmente, dos cositas de mi parte. Algo que me pareció como polémico es
polémico, pero creo que se comparten en muchas mentes. Huesco le pregunta, ¿y qué pasa si un ladrón se mete en mi casa? Tengo derecho a freírlo, a fritarlo, fue que dijo. Entonces Petro dice, pero ese ladrón Yo tiene siento hermanos, que tiene familia. Ah, sí, pero son decisiones, entonces yo tengo derecho a matarlo. Siento que es una pregunta, una idea en la que muchos están de acuerdo, pero vuelvo y digo, no todos dicen. Y finalmente, los regalos de Huesco, pues su gorrita típica del emprendimiento, ¿no? Y el primer regalo de Petro, del gobierno, sí, déjeme decir, es muy chichi, esa gorra y esa camiseta, con ese mensaje y luego que no se sabe quién se lo inventó. Me pareció muy chichi, honestamente. Yo pensé que le iba a dar una gorrita de estas de la República de Colombia, pero él dijo, esta no porque me cuestan. Ah, no. Termino con eso. Y Westcol se le dio una gorra y todo. Eso sí fue muy chistoso. Les voy a poner los clips acá, el de la llegada que se los estaba viendo y estos dos para terminar de complementar las palabras de ustedes. Así que vamos a escuchar un poco y a ver acá para ir reaccionando en vivo. Permiso. Te trae el frío. ¿Cómo vamos, presidente? Muy bien. Y está frío. Uf, es que me dejó esperando allá afuera, me dejó esperando como 1 hora y media. Ay, no me Yo ahí un digas, ratico. ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Tranquilo. Hoy sí, tranquilo. Bien, eso está muy bien. Se demoró un poquito. Pues sí, toca porque Así toca porque, epa. Bueno, ahora, Ay, ¿ustedes vieron cuando Petro vio lo de la cantidad de streaming? A Petro le iluminaron los ojos. Fue como que lo cogió de aquí, lo abrazó y... ¿Qué hace Bukele? Se le hizo agua a esa boca. Claro, es publicidad de no sé qué tantos vayan a participar, pero 800.000, 1 millón, ¿no? 1 millón y pedacito. Esta gente. más de 1 millón de personas dan las cifras. No sé lo que hace Bukele. Hágale, suéltalo. hay violaciones de derechos humanos, Ajá. van a salir de las cárceles. No, esa gente no va a salir de ahí nunca. Te Ese voy a bandido poner un está ejemplo. bien. A Australia llegaban, eran los presos que tenían en Inglaterra, pero hoy, ¿cómo es Australia? No sé, yo vivo en Colombia. Siendo hijos y nietos de delincuentes, porque era un sitio para penitenciarías. Pero yo siento como que es como una forma de justificar el bandido. ¿Qué pasa si yo estoy en mi rancho, en mi casa, y se me mete un ladrón, me quiere robar, y yo lo mato con una pistola que no tiene papeles? ¿A quién defiende el Estado? Debería ocurrir en ese momento que tuvieras la oportunidad de llamar a la policía. No entre, brother, espérate, llamo a la policía. Te puede resultar que la policía permitió que ese señor se entrara a la casa, porque pasan esas cosas. Es que hablando así, cualquiera quiere ser bandido. Por eso al bandido hay que tenerle mano dura, porque si no va a querer ser bandido, si lo van a defender y si él va a tener la justificación de que, no, es que yo tuve una mala vida, porque yo también tuve mala vida. Yo también tuve una mala vida, yo no tuve una Pero buena lo que vida. estás proponiendo es que se maten a los bandidos. No, pues que si son bandidos, Y entonces los bandidos tienen familia. y uno también. Que no, si un bandido antes de cometer un delito piensa 2 veces y dice, no, es que yo cometo este delito y me meten a la cárcel 40 años, lo piensa. ¿Y sabes qué hace un delincuente con esas penas altas? Por ejemplo, un secuestro, vamos a poner el ejemplo. Sabe que son 60 años, es casi una cadena perpetua. ¿Por qué lo hace entonces si la pena es tan fuerte? Porque lo sacan fácil. ¿Sabes qué dijeron? ¿Por qué se robaban el celular? Ah, Entonces yo pensé que era para comprar droga, esa era la idea que yo tenía. esa es la mayoría, esa es la casi, le metieron un mero cuento y se la creyó. Esos maricas cogen eso, roban y se van y meten vicio, es lo que es. Opinión. Y ya creo que el último clip, o esperen, veamos el último clip y a ver si creo que el mismo, es que acá los pise, a ver. Yo siento que una de las cosas que haría que, pues mi opinión aquí que haría como que cambiara la seguridad realmente, es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente. Esa es una visión que yo llamo de la venganza. No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar. Yo trabajé por lo mío, ¿sí me entiendes? Yo tuve que trabajar por lo mío, que ese tiene que ser la mentalidad de toda persona.
Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien Te voy más. a poner el... No, la sentencia. Ah, se cortó ahí. Bueno, opiniones, consideraciones. Juan Pablo, quiero escucharte. A ver. Bueno, pues para mí hay una parte que donde el influencer tiene razón, pero hay otra parte donde también el presidente tiene razón. Digamos que el influencer lo cuestionó muy fuerte, digamos que de estas políticas de que lidera el presidente Petro en cuestión de que, bueno, no hay que, digamos, tomar justicia por mano propia, al delincuente no hay que, digamos, castigarlo tan severamente, el delincuente lo que le falta fue, no sé, asistencia del Estado, educación, salud, etcétera, oportunidades, mejor dicho. Mientras que el influencer tiene una postura o una visión mucho más, poco más radical o un poco más, si se puede decir, de derecha, que es, digamos, no, el delincuente hay que meterlo preso y tiene que pagar y si es necesario hay que matarlo porque se metió a robar a mi casa, como él decía, por ejemplo, el ejemplo. También tocaban el ejemplo de Bukele. Yo digo que el ejemplo de Nayib Bukele del Salvador no hay que, digamos, cogerlo así y usarlo así como de buenas a primeras, no. El Salvador ahorita sí es una dictadura, digamos que se ha empezado a desmantelar la institucionalidad, Bukele se reeligió, ahorita inició una reforma constitucional, por un lado también digamos que Bukele tiene la razón en un sentido, y es que antes de Bukele las pandillas tenían tomado El Salvador, violaban, mataban, secuestraban, extorsionaban y tenían un control territorial muy fuerte, el Estado lo permitía y el Estado tenía esa visión que pues ahorita Petro tiene, que es digamos, no, pues al delincuente no le hagamos nada, más bien tratemos de llegar como un acuerdo, tales, y eso fue un fracaso porque digamos, estas pandillas mataron, masacraron, violaron, desaparecieron a muchas personas y Bukele es el producto de todo ese proceso, digamos, siniestro que se llevó a cabo antes. Entonces, digamos que en este momento, El Salvador es una dictadura, pero la gente, ahí es donde está la pregunta, ¿qué se tolera? ¿Una dictadura o un Estado con un apaciguamiento como lo era antes de Bukele? Ahí es donde están las preguntas y es donde se tiene que cuestionar y ahí es donde toca ver los dos sentidos de la moneda, las dos caras de la moneda. Y bueno, aquí en Colombia, digamos que ahorita el tema electoral es ese, la seguridad. Y ahí trataron un tema electoral, que fue la seguridad. Y yo, sí, tengo audio. Hágale. Yo creo finalmente que no, fue chévere dentro de todo lo que yo tenía como de prevenciones. Me pareció interesante ver a una persona normal entre comillas, que él dice, yo todavía soy desplazado. Yo soy de las personas que pienso que no, ya, tiene una vida pasada, pero no debería ser una bandera siempre para mostrarse. Pertenece a otro nivel de personas de aquí en adelante. Pero sí es chévere cómo se habla, le dijo hasta huevón. Yo quedé aterrado, me dijo, no, huevón, es que eso es así. Bueno, está bien, chévere, pero es lo que la gente quería escuchar. Una conversación aparentemente honesta, transparente, entre un muchacho de barrio y el presidente, ¿no? Entonces, al final yo lo felicito. ¿Qué espero de la... A ver, sin ser el gran periodista, ¿no? Viendo, decía Juan, pues los streamers están como empujando esa parte del periodismo, pero sí es importante tener estos espacios como tan honestos, con un Petro tirado ahí de espaldas, ¿no? Falta un tabaco, un tinto y chévere. ¿Qué espero yo con Uribe? La misma situación. Lo que pasa es que la primera vez usted se permite siempre fallar, después de equivocarse y aprender. Que esta segunda entrevista no llegue sesgada, porque inevitablemente creo que puede ser así. Ya la tiene más preparadita, sabe qué no hacer, cómo actuar de pronto, verse más fluido. Había momentos donde Huesco, si ustedes se dieron cuenta, es una persona que se preocupa mucho por su perfil, ¿no? Que por el ángulo, que cómo está el stream. Yo siento que la producción le importa muchísimo, particularmente con lo de cámara. Cógeme este ángulo, papá, no tanto este, y no lo puedo apretar porque es de Gustavo, fue que dijo. Eso es lo que me hace pensar que los cámaras con él sufren mucho. Eh, y espero que con lo de Uribe, pues sea como una situación igual, ¿no? Relajada, que él pueda saber manejar la conversación y no que se deje comer del discurso de Uribe. Y por lo demás, cierro con algo que yo no sabía. ¿Ustedes saben a través de qué plataforma se transmitió el stream? Kik. Ok, ¿y la usan ustedes? ¿Usan esa plataforma? Yo
Yo la Yo no. uso para ver fútbol brasilero y de Uruguay. No, ok, sirve para eso. No sabía. Yo aquí revisando, entiendo que Kik es una plataforma de streaming para los que no sabíamos, que nació a finales del 2022, dice acá, aparentemente es muy nuevita, que entró directamente a competir con Twitch, que esa sí la conozco, en esta, pues por el tema de los streams de los juegos y demás. Y entiendo que reparte sus ganancias en un 95% para el creador y un 5% para ellos. Diferente a lo que pasa con Twitch. Entonces, un dato ahí para los que no estamos como tan pendientes de... Podemos incluso pensar en mudar también estos contenidos aquí, chicos, es una muy buena oportunidad, ya que antes de que nos coman la tortuga, podemos ahí tomar creo que StreamYard, que es la plataforma que nos patrocina, no nos patrocina, pero pues el logo está ahí, así es como si nos patrocinara, permite emitir en Kick. Miren que yo quiero cerrar, escucha, 6:34. Bueno, yo tengo una introspección hacia el periodismo. Yo se los dije a ustedes, estuve muy en contra de este tema, pero también entiendo un poco, o sea, a ver, ¿será que una entrevista de esta, si se hubiera pasado por Caracol o por RCN, hubiera llegado a 1 millón de personas? ¿Jóvenes? ¿A 1 millón de jóvenes? Lo dudo mucho, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sabemos que cada canal en este país o cada medio de comunicación siempre va a tener un poder político detrás, pero también es un llamado de atención, creo yo, fuerte al periodismo de este país, que puede llegar en cierto punto a estar muy sesgado hacia ciertos candidatos, a hacer las mismas preguntas, a buscar. Y sí, yo sé que desde el aula, y lo digo yo que estoy justamente ahorita desde el aula haciendo este ejercicio, de la rigurosidad, de la imparcialidad, pero cuando te lo enseñan en el aula es muy bien, cuando lo vas a poner en práctica te vas al carajo y no lo aplicas. Y miren cómo personas del común, personas como Westcol, no se me haría raro que Jefferson Cosio más adelante, no se me haría raro que Aida Merlano, no se me haría raro, o sea, hay muchos creadores de contenido que están empezando a mandar la parada e incluso en la generación de contenidos como informativos están teniendo más visibilización que los periodistas, así que es interesante el ejercicio que está haciendo Petro, que va a hacer Uribe y que seguramente de aquí en adelante pueden estar haciendo los nuevos candidatos de buscar llegar no a los periodistas, porque ya sabemos que los periodistas no están haciendo bien su función informativa en este país, y sí a creadores de contenido que pueden incluso masificar el volumen o el fenómeno informativo desde un nicho, desde algo mucho más cercano, desde algo más humano, como dice Donny, y eso es un llamado de atención serio que quiero dejar sobre la mesa a cómo se está manejando y cómo se está generando la información desde la orilla de la imparcialidad, la equidad, el equilibrio de poderes, el respeto por la fuente, pero también el derecho a la información y a la libre expresión. A veces somos muy técnicos como periodistas y miren el impacto que causó Westcol y creo que es una reflexión que en lo personal la tomo como una incluso cachetada para mí y para muchos colegas que están en ejercicio de su labor y para los medios de comunicación mismos, chicos. Ya con eso quiero cerrar. No sé ustedes si quieren hacer una consideración final para pasar a la siguiente noticia. Sí, yo quiero añadir algo, y es que digamos que yo no estoy de acuerdo tanto que los influencers, digamos, lo voy a decir, va a sonar feo, pero usurpen, digamos, digamos, las actividades o las labores de los periodistas o el trabajo de los periodistas. Pero digamos que, eso sí, tengo que decirlo, en las universidades actualmente de comunicación social, en las clases de comunicación social o las carreras de comunicación social, se tienen que empezar a innovar, tienen que empezar a hacer una transición. Ya es hora, o sea, nos estamos quedando en ese periodismo del siglo pasado o de hace unas décadas, que no es lo mismo a la información que se está dando actualmente. O sea, ese periodismo está quedando retrógrado a la comparación de la información que se está dando actualmente. Entonces yo digo que los periodistas o los chicos que quieran estudiar periodismo o estén próximos a salir de las universidades, sus profesores o las universidades tienen que empezar digamos, a ponerlos a la vanguardia y, digamos, empezarles también a competir a estos personajes como son los influencers. Yo vuelvo y lo reitero, yo con los influencers no estoy casi de acuerdo, me parecen que algunos son banales, son ridículos, hacen cosas tontas, no me parece su contenido. Hay otros que sí, hay unos que son, explican de filosofía, historia, a mí me encanta ese tipo de contenido, pero hay otros que ni al caso, pero
desafortunadamente estos que son los que forman un show o un circo son los que traen más gente. Entonces digamos que como lo reitero, los muchachos que ahorita están próximos a entrar a estudiar comunicación social o los que están próximos tienen que empezarse a innovar, o las universidades tienen que también empezar a innovar, o si no van a quedar obsoletos y los influencers los van a terminar desplazando. O sea, tenemos que ser realistas. Eso suena un escenario por allá lejano, pero si nos ponemos a mirar a esta entrevista y otras cosas que han pasado con los influencers, pues aquí vemos aquí una seria amenaza de los periodistas a los influencers, muy serio. Entonces tenemos que empezar como a iniciar una transición y como que se empiece como a darse un cambio en el periodismo en ese sentido. Mi querido Donny, consideraciones finales sin comentarios. No, sí, no, yo creo que de vez en cuando está chévere, vuelvo y digo, y lo que ya dije. Espero que la de Álvaro Uribe, pues sea, aunque mejorcita, no tire para un lado ni para el otro, que sea así. Y por cierto, Efectivamente. la cámara que Sí. le toque, la aprieten, que le coja el ángulo que es, ¿no? Sí, sí, no, y además que Huesco se hizo diseño de sonrisa, se puso los trailers, ahí le toca. Bueno, chicos, vamos a estar hablando entonces porque el tiempo está pasando y la pelota va rodando, como diría un relator de antaño, la alianza entre Fajardo y... ¿Qué? O sea, yo anoche vi un video bien interesante que hizo... Ay, en este momento se me escapa el nombre de un analista que me gusta mucho seguir, y lo tengo confundido con Mariette, pero no es Mariette, y hablaba de la conveniencia que puede hacer de que llegue uno y no otro a segunda vuelta. El tema es que no, en este momento, a 31 de marzo, Fajardo, en este caso, perdón, se descarta una unión entre Fajardo y Paloma, que, ojito con Paloma, Fajardo de mis amores, me voy al final en el barco de Fajardo, pero, epa, ¿qué pasó, mi querido Donny? Cuéntame. Pues, Ave María, por Dios santísima, vamos a ponernos en modo Westcol y vamos a ver las cosas en otra forma. Ok, mis amiguitos, resulta, pasa y acontece que desde el fondo ¿cómo es que decían? Desde los sótanos del infierno venían rumores fuertes de que el señor Sergio Fajardo se iba a bajar de la candidatura presidencial para unirse a Paloma Valencia. Aparentemente puro soplido nada más, porque Fajardo ya dijo claramente que él va derecho a la primera vuelta. Y como los buenos jugadores de póker o los buenos jugadores de Yu-Gi-Oh, depende de lo que a usted más le guste, Fajardo acaba de destapar su carta boca abajo. O eso dicen algunos. Y aunque usted no lo crea, y lo digo porque en un país machista puede sonar raro, su esposa. Su señora esposa María Ángela Holguín ha salido públicamente a defender la ideología de su marido, a decir, él no va con Paloma, aunque esté un tal Oviedo por allá, porque tenemos visiones, y digo tenemos porque son esposos para los que no sabían, María Ángela Holguín y Sergio Fajardo son marido y mujer. Y otro paréntesis, usted se puede preguntar, ¿y quién es María Ángela Holguín, Donny? Rapidito. María Ángela Holguín es de esas que decimos acá, ha vivido la teta del Estado desde hace bastante tiempo, porque viene siendo, ojo, trabajó en el gobierno de César Gaviria, en la Procuraduría, trabajó en el viceministerio de Ernesto Samper, pasó por el gobierno de Álvaro Uribe, estuvo con con Juan Manuel Santos, perdón, y actualmente es representante de Colombia en la ONU. Entonces, la mujer del hombre no es una ficha cualquiera, sí es una ficha de peso, de talante en la política, por lo menos interna. No sé qué tantos votos le puede traer a la campaña de Sergio Fajardo, que es como la idea que muchos tienen con la presentación. ¿Y qué fue lo que pasó puntualmente? Pues tenemos video, máster, sobre lo que dijo la señorita. Está cargando. Espérame un momentico a ver si ya puedo revisar. Usted sigue interviniendo. Hágale. De acuerdo con las publicaciones de María Ángela Holguín, pues salió a decir que no hay unión como tal, que lo de Oviedo es un mal chiste porque se está dejando encasillar en una política pura de derecha, donde claramente Paloma Valencia ya ha hecho público varias veces que la que va a mandar es ella. Entonces está invitando a las personas indecisas, a los que no saben o los que no quieren puntualmente ni por la izquierda ni por la derecha, irse por el verdadero centro y la coherencia, que es lo de Sergio Fajardo. Y puede que a uno le guste más o le guste menos, pero uno tiene que felicitar la coherencia de Sergio Fajardo de mantenerse en su camino ninja a lo Naruto, ahí, en el centro y solo con su esposa y a ver quién se le suma. Puede ser entendido como ego político,
puede ser que solito se está colgando la soga al cuello en la primera vuelta o antes de la misma. Pues estas y más opciones usted puede dármelas acá. De momento, lo que sí es cierto es que Fajardo, pues básicamente se mantiene congelado, o eso dicen algunas encuestas. No sube, no baja y puede que termine siendo un bonito relato de lo que es ser bueno en la política, pero no sagaz. ¿Cómo la ven? Mi querido Juan, Gracias. Pues, mire, yo creo que Fajardo está repitiendo la historia de Serpa. Sé que casi no son lo mismo, pero digamos, Serpa toda la vida se postuló presidente y nunca quedó. Fajardo va igual. Sobre que se una o no a Paloma Valencia, pues yo creo que no tampoco le convendría mucho unirse a Valencia. Ya su esposa lo dijo. Y digamos que también es que yo siento que no se acala La al voz de centro le Oviedo. falta Hemos mucho estado oyendo en estos últimos días. ya, perdóname, ahora sí. Tranquilo, yo creo que al centro le falta mucha independencia de verdad. El centro se vende al mejor postor y esa es una de las mayores críticas que yo le hago. Por eso se cree que el centro no existe, porque desafortunadamente al que vaya ganando, a los dos que vaya ganando, entonces se parte y se va con cada uno, con cualquier otro, con derecha o izquierda. No, el centro le falta independencia. Yo como lo he dicho, al centro le falta un líder de verdad autónomo, independiente, con convicción, que le dé metas, que le dé objetivos al centro, que le dé una base electoral y que además de eso le dé una independencia y una autonomía propia de la derecha y de la izquierda. Desafortunadamente no, aquí en Colombia no existe ese centro. En otros países hay centros que sí son fuertes, han logrado las presidencias y son un sector independiente. No digo que no hayan uniones, pueden haber las uniones, pero es que aquí el centro ya se volvió ese comodín de cualquier ideología, de otra ideología o de otros espectros políticos, y eso está mal. Entonces, yo siento que Fajardo, la verdad, en estas elecciones, pues tampoco va, no es que vaya a ganar, no creo. Y pues además, no sé, debería ya dar un paso al costado y darle paso a un nuevo líder que de verdad sí le dé esa autonomía y esa independencia al centro. Y pues vuelvo y lo reitero, por Juan Daniel Oviedo muy mal, porque Juan Daniel Oviedo sacó o dejó entrever a lo que tanto sus críticos lo criticaban, que era uribista. Entonces, afortunadamente ahí, como se dice coloquialmente, pelo el cobre. Entonces, ahí es donde está como lo desafortunado de la situación. Aquí está el vídeo. Bueno, hay dos vídeos. El otro vídeo no me cargó, Donny. Me perdonas. Este fue un vídeo que salió de María Ángela Holguín tirándole la puya directa a Fajardo. Ya iba a decir una bestialidad. Oviedo. Vamos a verlo y ya te doy paso, mi querido. La voz del centro no es la voz de Oviedo. Hemos estado oyendo en estos últimos días unas voces, pues las mismas de siempre, donde dicen que Sergio Fajardo se tiene que unir a Paloma para salvar el país, porque Paloma y Oviedo son el camino. Y yo les digo la verdad, no conocen a Fajardo, no hemos llegado a la primera vuelta, porque la voz del centro tiene que ser escuchada. La voz del centro es alguien que con la experiencia como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia, como docente durante 25 años de su vida, ha demostrado el respeto hacia los demás. Ese es el centro y ese es el centro que necesitamos que llegue a primera vuelta. Hago la aclaración, publicidad política no pagada no quiere decir que la campaña de Sergio Fajardo le esté pagando a su aire. Este video lo utilizamos con fines netamente informativos y no propagandísticos. Hecha la aclaración, ahora sí, te quiero escuchar, mi querido Donny. No joda, y si hubiera pagado, te digo que pierde esta plata, compadre, porque es que no va a pasar de ahí, ¿sí me entiende? Lo triste del centro es que usted lo puede poner de varias formas, ¿no? Uno de verdad puede pensar que no existe, entonces puede ser, el centro pueden ser las fichas boca abajo de un dominó que uno espera robarse, ¿sí me entiende? Como que están ahí y uno espera agarrarlas, para eso están. O el centro, los que se llaman de centro, son en una fiesta del cuncho, lo que queda la botellita, a ver quién se lo manda, ¿sí? Entonces, realmente se han puesto en esa posición por no tomar partido. Entonces, la gente dice, y lo he venido pensando estos días, es que el país está polarización, no, polarización. Digo, pero polarización es tomar como partido, ¿sí? Como yo soy o derecha o izquierda. Yo siento a la larga que eso no está tan mal. El país necesita tomar posturas. ¿Por qué tomar posturas necesariamente es dividir al país? Más bien quedarse quieto en el centro, esperando a ver qué pasa, es el problema.
porque se lo comen vivo. Y así como en algún momento otros países se dejaron comer en democracia porque pensaron que no votar o no participar era la mejor alternativa, quedarse en Colombia esperando a que aquí nada pase porque yo no haga nada es más o menos lo mismo. Usted tiene las de perder, papi. O coge lamentablemente derecha o izquierda porque es así y está demostrado por números, ni siquiera es porque yo diga y por capricho de nosotros. Es que está demostrado que el centro se queda esperando y te comen, incluso hasta el voto en blanco le gana. O sea, es una vaina medio loca. Entonces, la pregunta ¿es malo tomar posición? Yo creo que no. Así que, Fajardo, eres un buen profesor, pero toma posición, weón. Toma posición. Ese es el tema, que históricamente la polarización de este país ha generado que o la izquierda o la derecha y nada más, casos muy aislados han hecho que las candidaturas independientes terminen ganando. Podemos hablar de la alcaldía de Bogotá, mediados y finales de los 90s, y obviamente pues los movimientos que antes se dieron en las grandes ciudades del país, como Medellín, Barranquilla, que después se demostró que eran más tema de maquinarias que de movimiento independentista. Pero sí, además que el centro es esa materia gris, podríamos decir, donde está el abstencionista, el que no se ha definido para quién votar, o mal llamado, o bien llamado, como ustedes lo quieran decir, tibio, y las personas de centro que terminan tomando el camino por, en este caso, la derecha. Entonces, en tiempo de alianzas, complicado así. Además una cosa, chicos, recordemos que el tarjetón está mandado a hacer ya y estos muchachos dejaron imprimir 14 parejas, hicimos el ejercicio acá de la mejor pareja posible, la peor pareja posible, y es un tema que sin lugar a dudas va a seguirnos teniendo de qué hablar, pero por ahora pues esta primera ejercicio o intento de alianza, volvemos a decir lo mismo, el tema de los egos por un lado, siempre lo he dicho. Mi querido Juan Pablo, para darle paso a la siguiente noticia. Digamos, sobre este tema, ¿sí? Listo. Pues yo creo que, vuelvo y lo reitero, el centro le falta, o sea, el centro colombiano tiene que cambiar esa visión de ser vistos como los tibios, porque desafortunadamente sí, Donny dijo algo muy importante y es que sí, en democracia es normal, se tiene que tomar posturas, derecha, izquierdo, o sea, sí, es válido, tiene que haber, pero digamos que también ahí la polarización también se basa a veces es en el odio que se genera y hasta la violencia que se genera. Desafortunadamente ese odio partidista es lo que nos ha llevado a tantos años de guerra, muerte, destrucción, desaparición y bueno, unos escenarios muy terribles para nuestro país. Donny también decía algo muy crucial y es que, por ejemplo, el abstencionismo a veces, digamos, gana, prima. A veces en varios países ha ocurrido. Por ejemplo, nuestro vecino acá, que ahorita vamos a hablar del tema, Venezuela. Si nos vamos a ver las elecciones del pasado, del ese 6 de diciembre de 1998, cuando Chávez quedó presidente con el candidato Romer, que me acuerdo que era en ese entonces que el abstencionismo ganó incluso superando a Chávez, incluso y al propio Romer. Y vea lo que pasó en Venezuela. Ese abstencionismo llevó a que se le abriera el paso a una tiranía, a un populista como Chávez, porque mucha gente dice, no, Chávez es, mejor dicho, El Salvador, con Chávez nunca nos hubiera pasado, pero es que Chávez era un populista, Chávez era un estratega político, un operador político. Entonces, sí, el abstencionismo le ganó incluso al propio Chávez, y Donny tenía razón cuando dice eso. Yo que he estudiado la historia de Venezuela, muy bien, la historia política es muy interesante la de este país, pues ahí se ve que la gente le importa un carajo la democracia, le importa un carajo la política y terminaron cayendo, fue en una dictadura ya de 27 años. Entonces es muy importante sí tomar una postura razonable. Yo digo que tenemos que tomar una postura razonable, no violenta ni tampoco troglodita, pero sí tomar postura y empezarnos a empapar de la política, porque a eso se le allana el camino a los futuros tiranos, a los que vengan a ser tiranos. Entonces es muy importante esa parte. Claro, no hacer nada no implica hacer mucho. Y es mejor tomar una postura o decantar, en este caso, precisamente porque estamos en un estado que permite la libre expresión y usted no le van, o bueno, pues en el mejor de los escenarios, pues usted no le va a pasar nada por pensar diferente, aunque ya hemos tenido casos diferentes que han demostrado lo contrario y que nos duelen al día de hoy, por ejemplo, el caso de Jaime Garzón y muchos tantos otros líderes sociales, pero lo importante es, como bien lo dice Donny con el ejemplo de los huevitos,
que usted tome una postura, que usted vote, que se haga partícipe en las elecciones y que no deje que otros elijan por usted. Chicos, yo quiero que, bueno, voy a hacer aquí un movimiento un poco brusco. Vamos a ir con la noticia internacional porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a presentar esta noticia internacional para que prepares, mi querido Juan Pablo, el comentario, el análisis sobre la noticia internacional que vamos a tener al respecto. Así que vamos entonces a hablar de lo que ha pasado con la situación de Venezuela, mi querido amigo Delcy Rodríguez. ¿Cómo así? Delcy Rodríguez entonces se está afincando, y ojo, no lo digo en tono machista, ni mucho menos, se está afincando, se está acentuando en el Palacio de Miraflores. ¿Cómo es esa cuestión, mi querido Juan Pablo? Exacto, desde el 3 de enero, que fue la captura y extracción de Maduro por parte de varios, digamos, comandos estratégicos de Estados Unidos, y Delcy se posicionó, digamos, el pasado 5 de enero, pues ya lleva casi 3 meses de gobierno interino encargado. Unos la cuestionan porque dicen que sigue siendo los vestigios del régimen, aunque Delcy, digamos, que ha estado, digamos, en esa parte de ser más pragmática, de verse pragmática. Incluso en estos días había una feria allá en Venezuela que se llamaba Venezuela Come Pescado, en donde se desató mucha polémica porque Delcy Rodríguez eliminó de estas propagandas la imagen de Maduro, de Siria Flores y del propio Hugo Chávez, y se puso ella misma con un lema que decía, Delcy, avanza, tienes mi confianza. Entonces, la gente decía, uy, ¿cómo así? Ahora más reemplazó el rojo, que es ese color, digamos, simbólico del chavismo, y lo pasó al azul celeste, que dicen, no, pues se parece mucho al partido de María Corina 20 Venezuela. Entonces, se dice que Delcy quiere como cautivar y decir, no, ella es otra líder, ella es otra persona que viene con un liderazgo nuevo, ella es, digamos, que esa persona que llega a desmantelar el régimen, sí, en cierta forma, sí, y yo voy a hacer aquí quiero, digamos, como exceptuar esto, que es que hace unos días en CNN vi un título que me pareció muy curioso que decía, el Rodrigato está desplazando al madurismo y al chavismo propio. Y hay un desmantelamiento interno. Ayer incluso destituyó a el ex esposo de Siria Flores de un cargo importante allá de Venezuela. Entonces vemos que Delcy está trayendo sus figuras y está sacando a los de lo que dejó Chávez, lo que dejó Maduro, y ella está haciendo un reemplazo, y ella se está rodeando, incluso sacó a Vladimir Padrino, el ministro de Defensa que llevaba 12 años en el cargo, hizo una renovación de cúpula, ha sacado ministros, ha sacado también digamos, los cargos diplomáticos que habían en el exterior. Entonces estamos viendo, digamos, un cierto cambio, sí, pero ella está llegando con su propia gente, con su propio círculo de confianza, no confía en el círculo de confianza que dejó Chávez y eventualmente Maduro. Y también vemos una disputa entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez en el tablero internacional. Esta semana Delcy estuvo en un foro virtual desde Caracas, que se celebró en Miami Beach, en Florida, en donde era entre empresarios latinoamericanos, estadounidenses y árabes, más de todo saudíes. Y ella habló de transición, ella habló de potencia energética de Venezuela, habló de economía. Por otra parte, María Corina también, con un día de diferencia, también tuvo una intervención, en esta vez fue en Houston de forma presencial, en donde ella habló también de transición política, habló de cómo Venezuela podría ser potencia energética, y vemos aquí, digamos que yo digo acá, vemos aquí un enfrentamiento entre dos líderes, entre dos liderazgos femeninos, por el control, el poder de Venezuela, pero no solamente por eso, también por el apoyo de la administración Trump, de quién es la que logra cautivar a Trump. No sé ustedes qué opinan, chicos, sobre estos cambios que ha estado desarrollando la presidenta encargada y, digamos, este enfrentamiento indirecto en el tablero internacional. Y a mí me parece efectivamente un lado de cara muy macho, mano, muy descarada, ¿no? Porque es como cambiar Adidas por Adialti, ¿no? Y mantener las 3 franjas. Es una vaina más o menos así. Uno sabe que es pirata, pero como que se parece a lo bueno, entonces lo va a consumir. Así lo estoy viendo yo. También podría decirse que Delcy es la empleada del mes, weón. Ella, si esto se tratara de poner un cuadrito en la Casa Blanca, ya debe estar ahí arriba. Porque claramente, y lo decíamos acá, creo, así, cuando pasó lo de Maduro,
decíamos que todo era como una estrategia, ¿no? Claramente hay unos intereses de por medio. A muchos nos sorprendió, claro, que dejaran a Delcy. De pronto pudo haber sido de una vez el tema de las elecciones, que María Corina ganara sin tanta vaina, le quitó su apoyo. Entonces todo es un Game of Thrones, es un juego de tronos, un juego de poder. Claramente, bien lo decía en su columna Don Juan, eh, es una lucha por ver quién recibe el guiño de Trump. Obviamente Delcy tiene la ventaja, tiene el Estado, tiene la plata, si es que hay plata, porque hacer eso no es barato, ¿no? Entonces, hacerse un rebrandeo cuesta, y un rebrandeo de este estilo, ¿no? Porque el rojito, rojo, rojito, lo llamo siempre, ahí eso cuesta plata cambiar, y más que la plata, un esfuerzo muy grande cambiar en la mente de las personas, pasar de un rojo de un color cálido a un color frío. Entonces, publicitariamente, eso va a ser también bastante difícil. Ahora, gran ventaja, pues que la gente igual está como nosotros, ¿no? Yo creo que muchos sienten que sí hay una transición, sí hay un cambio importante, tienen esperanza en que la vena funcione y ¿quién nos dice que no? Bien lo dijo Juan también, María Corina se está respaldando con los suyos. Están haciendo movimientos ahí, sacando a gente como que era del pasado. Capaz que ya se termina quedando y termina haciendo un cambio como a los Santos, ¿no? Dejando atrás, guardando las proporciones, por supuesto, pero un Santos dándole la espalda a Uribe para un objetivo más grande. Puede ser María Corina, digo, Delcy, la misma situación, darle la espalda al chavismo, al madurismo para hacer un, ¿cómo es que dijimos? Un, ¿Cómo es que dice la gente? Como una versión, Un romerismo, ¿fue que? sí, Esto, Ah, unismo de Delcy, un gutierrismo, fue que dijo. Entonces, Rodrigato, un Esa, Rodrigato. esa vuelta, muchas gracias. Entonces, puede ser algo bueno. Depende de la situación. Venezuela definitivamente es un país con un contexto muy diferente, personas muy particulares. Quiero dejar este audio, no sé si se escucha, ojalá, a ver, lo voy a poner para ver que a veces yo digo, yo decía también en algún momento, Venezuela es de aquí parece siempre mal, pero allá hay gente que no se lo hace ver a uno tan mal. Lo pongo, a ver si suena. ¿No se escucha? No. no sé si me lo puedas enviar, de pronto lo puedo cargar acá. Creo que me da la opción de cargarlo. Espere por acá mientras tanto. Pero entonces, en resumida cuenta, pues Venezuela definitivamente es un país es un caso muy curioso de análisis político hoy, mañana y en el futuro de cómo funcionan los gobiernos. Mientras le envío esto, continúen, por favor. No, claro, el tema con Venezuela, mi querido Juan, y aprovecho también para agradecerte públicamente que gran artículo que nos compartiste para el análisis y para comprender mucho más desde una mirada diferente a las que ya hemos visto del país, de CNN, de los medios estatales tradicionales. Es muy cierto, o sea, esto puede ser una transición tanto buena como mala como falsa, pero diste en el clavo con algo y es el tema de los nuevos liderazgos. ¿Cuáles son esos nuevos liderazgos? Y cómo en un país vecino, como en el país vecino, se están reafirmando no solamente el liderazgo de María Corina, que ya lo teníamos, sino también el liderazgo de Delcy Rodríguez para buscar ganar ese beneplácito, ese guiño de Donald Trump. Y ¿qué ocurrió? Claro. Dale, dale. Se me cerró el WhatsApp, no lo puedo enviar, pero si lo puedes buscar, se llama Atención, Diosdado y María Silva te envalentonan a Delcy en el minuto 10:50, minuto 10:55. Lo repito. Atención, Diosdado y Mario Silva, perdón. Ok. Diosdado y Mario Silva se levantan, se envalentonan a Delcy, perdón. Se le envalentonan a Delcy. Esto es un video, darle créditos a Roberto Blanco Torres. Ponlo en el minuto 10:55, por favor. Bueno, espérame. Es que hay uno que dice, yo no soy el enemigo, camaradas, a mí me están considerando enemigo, la crítica no es su enemiga, ¿será ese? Listo, ya se lo envié, ya se abrió. Ya le envié por el WhatsApp del grupo para que lo coloquemos, porque sí me parecen muy particular las opiniones de las personas que aparecen ahí. Suenan muy de campo, muy gente, sí, muy humilde, pues como para dejar el término. Y es una muestra que contrasta mucho con el discurso que siempre nos venden acá y que
pues se ve desde acá de que Venezuela obviamente está mal, no lo estoy negando, pero son dos visiones diferentes del mundo. Venezuela es un mundo diferente. Entonces, si lo podemos escuchar, 10:55, me parece curioso. Espérate que cargue porque todavía no me ha llegado. No sé, mi querido Juan Pablo, si quieres agregar algo más mientras tanto para darnos una esperita para Dale. poner el audio porque no me han llegado todavía. Yo quiero añadir una cosa, es que, por ejemplo, hoy María Corina, digamos, va a tener una gran, digamos, oportunidad internacional. Aquí estoy leyéndolo en la cuenta oficial de la Vocería Oficial de Venezuela, que es como la página oficial digamos, del gobierno electo, que fue el pasado 28 de julio de 2024, donde dice: la líder venezolana María Corina Machado se reunía en el Departamento de Estado de los Estados Unidos con el secretario de Estado Marco Rubio este martes 31 de marzo a las 10 de la mañana, hora de Washington. Entonces, aquí vemos que María Corina sigue impulsando una posible transición. Incluso ella ya ha hablado de querer volver a Venezuela, pero Trump le ha dicho: no, pilas, porque aquí hay unas serias amenazas de seguridad, usted no puede volver porque usted estaba en la clandestinidad antes de que saliera el pasado 3 de diciembre hacia Oslo, Noruega. Pero digamos que aquí yo quiero decir algo, y es que desafortunadamente Trump quiere dejar a María Corina ya quieta en Estados Unidos, donde ella está actualmente, porque él no le conviene que vuelva a Venezuela, porque digamos que María Corina llegaría con mucho ruido a Venezuela a decir: bueno, aquí necesitamos elecciones, una transición. Delcy Rodríguez es realmente una encargada, para agosto tiene que ya estarse celebrando elecciones por el término, digamos, de tiempo de que da la Constitución venezolana. Entonces, digamos que ahí se dañaría todo esto que Trump lleva con Delcy, porque los dos se han elogiado mutuamente. Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que Delcy es una mujer fantástica, que con ella sí se puede dialogar, negociar, y que ella es una líder indiscutible. Y también aquí hay que hacer una aclaración, y no es que quiera defender a Delcy Rodríguez, pero es que Delcy Rodríguez es una líder pragmática, en eso sí es pragmática, con ella sí se puede negociar o dialogar, algo que con Maduro, ni con Chávez, ni con otro del chavismo se hubiera podido, ni mucho menos con un Diosdado Cabello. Delcy sí, Delcy ahorita le está abriendo las puertas a la inversión, a otras formas, por ejemplo a la ley de amnistía, que desafortunadamente no se ha cumplido mucho a cabalidad, pero digamos que sí es una líder pragmática, es una líder, digamos que esto, pero digamos que también ella tiene su propio interés interno, y a mí me gusta, y yo quiero decir acá algo, y va a sonar un poco maluco, pero a mí me gustaría sí ver en unas elecciones enfrentándose Delcy con María Corina, claro, unas elecciones libres, limpias, con legitimación internacional, digamos que tengan una buena base, digamos, de auditoría, pero sería chévere ver estos dos liderazgos femeninos compitiendo, como yo decía en mi columna de opinión. Sería muy interesante, porque a mí sí me gustan estos liderazgos femeninos entre María Corina y Delcy. Sería muy interesante ver unas elecciones, me gustaría, pero eso sí, claro, desde la posición de unas elecciones limpias, legítimas, y digamos que estén todas las garantías democráticas. Partiendo de esa base, cualquiera de las dos parece que van a ser funcionales, porque efectivamente, como le dijo Juan, la idea es buscar plata, buscar inversión, buscar dolaritos, que esa es como la base que necesita el país para poder sobrevivir. Y sí, sería bueno, en el contexto que dice don Juan, mele uno contra uno, y que democráticamente, ¿verdad?, se midan. Aunque dice que él igual tiene familiares en altos cargos, entonces hace que la cosa también se ponga difícil, y que tal vez pasemos a un, ¿cómo es? Rodriguito. Un Rodrigato. No, por esto no me suena. ¿Cuál es el minuto? ¿Cuál es el minuto para ponchar? Ya lo tengo acá, mi querido amigo, en video, lo vamos a tener. 10:55. Ok, aquí, listo. Vamos a escuchar rápidamente, y con el Diosdado, el mazo dando. ¿Se escucha ahí? No. Espere, creo que ahora. Ahora sí. Nuestro presidente Se cuenta de que Lo único que yo no me está gustando mucho de la presidenta Delcy Rodríguez, que ella está coqueteando mucho con los gringos después de todo el mal que ellos nos han hecho a nuestro país. ella tiene que buscar la manera de ayudar que nuestro presidente
Nicolás Maduro salga en libertad, ya que ella tiene contacto con Donald Trump y dice que le parece a ella simpática. Bueno, de repente ella puede estar mediando para que no le hagan nada a Maduro, puedo pensar, pero que no coquetee tanto con los gringos, porque ellos nos han hecho mucho mal a nosotros los venezolanos. Otra muestra del... Ya es un de esos males buenos, que diría uno. ¿Hay males buenos como una hamburguesita, tal vez? Sí, Complejo, sí. complejo porque él sí está, digamos que ellos saben muy bien que en la misma base chavista, la señora incluso lo dice, ella se ve que es una chavista, y ellos dicen, no, a mí no me gusta ese coqueteo que están teniendo los dos, los gringos nos bombardearon el 3, se nos llevaron nuestro presidente sin saberlo, se nos metieron a la madrugada y se nos lo llevaron, y cómo así que ahorita está negociando con los gringos. Yo el otro día también veía un comentario en redes de una base chavista muy fuerte que decía, ¿cómo así que nos bombardean hoy y hoy ya las está recibiendo en el Palacio Miraflores, que es el Palacio Presidencial? Y yo decía, bueno, sí, digamos que Delcy ahí está dándole duro a los chavistas y vea, ¿sabe cuál es aquí la ironía de la vida que a mí me parece irónico? Que es que mucha gente antes de la captura de Maduro decía, no, si llega María Corina Machado, María Corina va a privatizar el país, va a volverlo todo privatizado, le va a vender el país a los gringos. No es necesario que ni siquiera haya llegado María Corina. Delcy ya lo está haciendo. Delcy ya lo está haciendo. Desde la parte ideológica quiero hablarlo, porque desde la parte de económico, pues ella está abriendo el país a la inversión, que es lo que Venezuela necesita y lo que Chávez y Maduro privaron durante muchos años. Niño. Perdón, esta vez fue porque tuve un pequeño accidente en la transmisión. Perdón. Estaba organizando. Esta vez sí. Ese niño se fue, perdón. No se preocupe, el niño está, además que está de vacaciones porque no tiene colegio, entonces tengo que dejarlo descansar al niño. Se fue, es verdad, se fue, pero nos deja dicho que muy pendientes, que todos los niños de Colombia y de Bogotá tienen que estar pendientes de la política. Yo hablo con mis sobrinitos, por ejemplo, ellos eventualmente sí les gusta el tema, hablan mucho de historia, el socialismo, como tiene una posición muy plantada claramente también por la familia, pero es una invitación a que hablen con los más jovencitos porque eso es importante. Como para ir cerrando como el tema, Venezuela es un claro ejemplo de lo que podemos llegar a hacer si dejamos de hacer. Sí, más o menos. Usted deja de participar en política y nos arriesgamos a hacer Venezuela. Ahí sí hay un verdadero riesgo. Entonces, como mi reflexión para este programa, que estuvo bueno, estuvo largo, pero rico, sabroso. Entonces, mi reflexión como para cerrar es esa. Jóvenes, hay que actuar, hay que participar. No nos den miedo. ¿Por qué nos da miedo? El miedo de poner su posición hace parte del miedo a hablar en público. Es más que nada eso. ¿Qué nos van a decir? ¿Cómo nos van a criticar? ¿Cómo nos van a jugar? Toda la vida va a ser así, chino. Cuando esté más viejo, igual lo van a seguir juzgando. Pero quedarse callado, o cagado del susto, es peor. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Es un gran ejemplo de lo que está viendo Venezuela. Nuevamente, yo dije, hay que cambiar el orden justamente por eso, porque tenemos que analizar lo que está pasando en el vecino país y la labor investigativa y analítica que ha realizado mi querido Juan Pablo, que nos presenta esta noticia. Nos quedaron faltando Bogotá y nos quedó faltando la encuesta de Guarumo, pero bueno, creo que ambas noticias van a seguir dándonos de qué hablar conforme avancen las emisiones. Chicos, despedida final para ir cerrando esta emisión de Le Cuento. Juan Pablo. Bueno, yo quiero, digamos, resaltar algo que decía Donny y es muy importante. Venezuela es ese claro ejemplo. Vuelvo y lo reitero, a mí me gusta mucho la política y he estudiado Venezuela durante muchos años, desde el 2017 y antes de 2017, que fue esta asamblea constituyente que Maduro metió a la maldita sea en ese entonces. Y es que Venezuela es ese proceso de cómo se desmantela una institucionalidad y una democracia. Entonces, me parece muy importante que la gente tome a Venezuela como ejemplo. No lo estoy hablando desde la parte de la derecha, que la derecha dice que, mejor dicho, que si elegimos a este candidato nos vamos a volver Venezuela. No, pero sí desde la parte de la responsabilidad política, la razón política y desde la conciencia, que es que tenemos que digamos, ser conscientes de participar en política, criticar la política, cuestionarla, leerla, investigarla y no dejarle el paso a un populista que nos venga a prometer el cielo y la tierra así de simple.
porque eso le pasó a Venezuela. Ellos se dejaron desafortunadamente comer de cuento, como se dice coloquialmente, de Chávez, y vea las consecuencias actualmente. No se han liberado de un régimen ya de 27 años. Entonces, sí es importante la responsabilidad política, de la juventud también, que nos metamos en política. La política a veces sí, dicen que puede parecer aburridora, pero es muy importante saber y empaparse de esto. Y bueno, chicos, yo me quiero despedir. Muchas gracias por esta oportunidad. Fue unas noticias muy interesantes, una charla muy interesante, un programa muy interesante, y un saludo a toda la audiencia. Mi querido Donny. De mi parte, sí, desearles una muy buena tarde, muy pendiente las reflexiones que hemos dejado ahí rebotando, pues para que la cojan. Respecto a la encuesta, rápidamente, es la misma vaina de siempre. Como que tanto pedir encuestas para escuchar lo mismo, y ahora yo escucho que todos se quejan porque las encuestas no son efectivas. Pero sean serios, canales tradicionales. Y el niño volvió. Y el niño volvió para decirles rápidamente. Ustedes saben ahora cómo le están diciendo los amigos venezolanos a Delcy Rodríguez. No. Le están diciendo maleta con rueditas. Porque con todo el peso que lleva prefiere que la arrastren. Sí, yo creo. No siento más. Chao. Te quiero. Recuerda seguirnos en las redes sociales, Sube al Aire 88.4, @Sube al Aire 88.4, y también en las redes sociales de Venga y Le Cuento, vengaYlecuento.p. Se me cuidan, feliz resto de semana. Chao pues, chao pues, chao pues, chao pues.